bienvenidos a todos los que se estáis incorporando. Voy a presentar para ir comentando pues todo lo que vamos a hacer a lo largo de esta hora que tenemos para trabajar con OKR y GPT. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, tan de moda de GPT, pero aplicado con OKR y últimamente me encuentro un montón de veces con esta frase en muchos sitios, así que me apetecía un montón ponerla porque me parece muy surrealista las cosas que dice Yogi Berra, pero que en este caso la verdad es que encaja bastante con lo que solemos decir de la importancia de ponerse objetivos, de hacer planes y que más que nunca ahora con toda la incertidumbre y todas las dudas que podemos tener al respecto de cómo nos puede afectar la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general. Así que para mí es muy representativo de la importancia de ser conscientes dónde queremos ir. Y si no lo sabemos, pues al menos hacer todo lo posible en el camino para ir avanzando e ir mejorando. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué queremos hablar de automatizar OKR con GPT? Bueno, pues porque es una realidad que yo me encontré hace un año trabajando con una empresa de supermercados donde me pusieron en esa tesitura de danos ejemplos de OKRs de supermercados. Y la verdad es que en ese momento me bloqueé, no sabía muy bien qué decir, así que como estábamos en una videollamada me fui a ChatGPT sin que se notase mucho y se lo pedí a ChatGPT y me sacó del apuro y la verdad es que el resultado fue bastante bueno. En general yo no sé si soy muy conformista o a mí es que los resultados que me da ChatGPT me parecen fantásticos muchas veces, entonces no coincido tanto o no entiendo tanto pues a la gente que dice que siempre se equivoca o que los resultados son mediocres. Es cierto que luego hay que ponerle un toque humano, es cierto que muchas veces los resultados suenan aburridos, suenan demasiado a lata, a máquina, pero poniéndole el toque humano, la verdad es que nos saca de más de un apuro y a mí en mi caso me está ayudando muchísimo en todo tipo de actividades. Otro aspecto que me encuentro mucho y que quizás es más importante que el primero, porque el primero al final podrías decir que esto es una cuestión de vagueza porque no me apetece ponerme a pensar en cuáles podrían ser los OKRs de mi empresa. Bueno, el otro aspecto que es el de considerar que nuestra empresa es especial y necesitamos adaptar OKR. Bueno, al final, si muchas veces nos contratan a Singular para que les ayudemos a las empresas a utilizar OKR, precisamente es por esta cuestión. Quizá estoy tirando piedras contra mi tejado al decir que esto lo puede hacer GPT, pero los humanos seguimos necesitando un hombro en el que apoyarnos o un hombro sobre el que llorar. Entonces, bueno, Mario, si quieres comentar, puedes hacerlo, puedes preguntar por aquí por el chat o lanzar una pregunta. Entonces, la idea es que ahora lo vamos a comprobar. Viene muy bien contarle la realidad de tu empresa, tus circunstancias y contrastarlas con ChatGPT. Aquí es donde vamos a entrar más en profundidad en la parte de copiloto porque aunque la gente, todo el mundo piensa que su empresa es especial, pero probablemente ChatGPT se ha leído las situaciones de muchísimas empresas que se creen especiales, ¿no? Esto, bueno, me lo contaron una vez y se me quedó muy grabado y es que en todos los pueblos dicen que allí la gente es muy particular, muy especial, ¿no? Y bueno, me llama la atención que en todos los pueblos ocurra lo mismo. Quizá es que todos pensamos lo mismo, pero luego realmente nos parecemos más de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que en este caso los mismos problemas se dan en la mayoría de las empresas. Y ChatGPT se los sabe porque probablemente se los haya leído y tiene alguna respuesta para ayudarnos. Y finalmente, el tercera razón por la que estamos aquí es que
nos vamos a encontrar con muchas resistencias cuando queramos utilizar ChatGPT. Son las resistencias o reticencias que a mí me plantean cada vez que en un curso pues cada uno interpreta cómo aplicarlo a su actividad, a su trabajo. Correspondientemente, contrastar con ChatGPT esas reticencias. Bueno, aquí tengo que decir también que cuando hablo de ChatGPT podría ser cualquier inteligencia artificial generativa de texto con las mismas funcionalidades, ya sea Gemini, ya sea Claude o la que vayamos a utilizar en cada caso. Entonces, esa parte de tengo esta reticencia, ¿cómo la puedo gestionar? Creo que también resulta bastante valioso. Entonces, dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y aquí ya cuando se trate de trabajar con ChatGPT recurriríamos al concepto de contexto, es decir, cuál es la información de partida que tenemos que proporcionarle, pues vamos a hacer esta introducción inicial a qué es OKR. Bueno, como sistema es algo que permite tener un método, adoptar unos hábitos, estructurar una manera de trabajo, pero enfocada no tanto en el trabajo del día a día, sino en los objetivos que queremos lograr. Por eso nos está hablando de una estrategia a seguir y desarrollar. En este caso, como principal característica o diferencia de otros sistemas de gestión por objetivo, el foco lo vamos a poner en los resultados, es decir, en el impacto que queremos alcanzar hacia la consecución de esos objetivos. No vamos a poner tanto el foco en las tareas a realizar o las actividades, sino en los resultados. Y finalmente, en la definición nos encontramos que es un sistema basado en las personas, es decir, son las personas las que al final del día tienen que hacer ese trabajo para alcanzar esos objetivos. Por eso sería muy recomendable que esas personas también pudiesen interpretar los OKRs a nivel personal. Por eso, luego veremos la importancia de trabajar con OKRs personales. ¿En qué información le vamos a proporcionar a GPT sobre OKR? Pues la importancia de que el objetivo es lo que queremos lograr y los resultados clave lo que nos permite verificar esa consecución. Pero bueno, ahora veremos con los ejemplos que eso se cumple bastante bien. OKR no es solo esto de ponernos objetivos y definir resultados clave, sino que es todo un modelo de trabajo en el que tenemos que alinearnos con un propósito, tenemos que definir muy bien cuáles son los objetivos y los resultados clave, establecer las tareas que ayudarán a conseguir esos objetivos, introducirnos en una dinámica de seguimiento y evaluación a través de los CFR, es la parte que mantiene el ritmo de los OKR, son esas reuniones semanales, mensuales y trimestrales donde vemos qué está sucediendo en la consecución de nuestros objetivos, donde en lugar de evaluar solo las tareas, también vemos qué impacto están teniendo esas tareas y además añadimos a todo este cóctel unas habilidades que se llaman superpoderes, donde nos recomienda estar enfocados en cuáles son las prioridades, en colaborar, porque todo esto se hace en equipo, en asumir nuestra responsabilidad y exigirnos mejorar en un proceso de mejora continua. Todo eso llevará a un cambio de cultura en la organización, que es el que vamos buscando siempre cuando trabajamos con OKR. A nivel de contexto que podemos proporcionar a GPT, deberíamos clarificar cuál es la manera en la que nosotros queremos que se escriban los OKRs. Por eso aquí decimos el OKR ideal, en nuestra opinión, debería estar compuesto por un objetivo que es la parte cualitativa que define nuestras prioridades en el corto y medio plazo, que no debe llevar una métrica, porque para eso están los resultados clave, que es la parte cuantitativa, y cada uno pues tiene que tener unas características que son las que definimos en esta diapositiva. Sobre todo diferenciando que el objetivo no es un proyecto, ni una tarea o una actividad, y los resultados clave tampoco. Es decir, que cada cosa tiene su lugar.
Correspondientemente, el planteamiento es, ¿le podemos proporcionar esta información a ChatGPT para que tenga en cuenta esos criterios? Pero en todo caso ahora vais a ver que los cumple bastante bien y si no los cumpliese lo podríamos modificar. Voy a ver si hay alguna pregunta para... Vale. Bueno, y respecto a GPT, ¿qué podemos comentar un poco a modo de introducción en esta fase inicial? Pues lo primero sería saber cómo hemos llegado hasta aquí y por qué esta tecnología da tan buenos resultados. Bueno, se trata de tener en cuenta que venimos en general de un desarrollo de muchos años donde se ha ido trabajando la inteligencia artificial inicialmente a través del concepto de Machine Learning, que yo creo que es representativo en este punto al respecto de la importancia del proceso de aprendizaje. No solo las máquinas aprenden, sino que nosotros también como humanos tenemos que introducir todo esto dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Luego, las redes neuronales, que son una de los elementos que conforman lo que es el propio GPT, y ahí es donde hablamos de Deep Learning como esa rama del Machine Learning que se especializa específicamente en redes neuronales profundas. La red neuronal, en este caso, que conforma GPT, es el denominado Transformer, que es el que ha marcado un poco el punto de inflexión desde que se inventaron en 2017 para que ahora podamos estar hablando de inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa también requiere de la disponibilidad de grandes modelos de lenguaje entrenados o preentrenados con una cantidad enorme de datos bueno, que al final es lo que genera esa inteligencia, ¿no? Gran cantidades de datos entrenadas con algoritmos, en este caso con redes neuronales, en máquinas con una gran capacidad de cómputo, pues todo esa combinación es lo que nos ha permitido disponer de una herramienta que funcione tan bien, ¿no? En este caso para la generación de texto, aunque en el caso de la generación de imagen también habréis visto que da muy buen resultado. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener en cuenta? Sí, David, para interactuar en lugar del chat, hazlo aquí como has hecho ahora en las preguntas, en preguntas y respuestas. Entonces, los conceptos que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar con ChatGPT sería, en primer lugar, la instrucción que queremos proporcionarle, el contexto, que es la información que va a utilizar para poder darnos una respuesta lo más precisa posible, el rol que queremos que asuma y la audiencia a la que queremos dirigirnos. Entonces, aquí David nos está preguntando si vamos a poder disponer de la presentación. El vídeo de esta presentación os la mandaremos en breve, ¿vale? Así que podéis contar con ello. Muy bien, entonces, estos 4 elementos son los que voy a utilizar ahora para obtener los mejores resultados posibles en el uso de ChatGPT. Pero antes, es muy importante que entendamos que tiene que haber una predisposición por nuestra parte al respecto de qué papel queremos que asuma o qué papel esperamos que asuma ChatGPT en este proceso. En el primer ejercicio que voy a hacer ahora a continuación va a ser utilizarlo como copiloto. El volante, podríamos decir, o sea, yo voy a seguir controlando en todo momento lo que está ocurriendo y lo que voy a utilizar ChatGPT es para contrastar una serie de cosas. Quiero que me ayude en ese proceso. Al final de la charla, lo que intentaré es que veáis que
puede llegar a pasar en un momento determinado a la siguiente fase, que es de entrenador, cuando yo no sé hacer algo y necesito que me lo enseñe, y el final del proceso sería cuando ya puedo automatizar determinadas cosas porque sé que lo hace suficientemente bien como para que no necesite mi verificación. O al menos, aunque requiera cierta verificación, pero donde una parte muy importante ya lo ha hecho la máquina y no ha sido necesario que lo haga yo inicialmente. También es importante que entendamos las utilidades que ofrecen estas herramientas desde interpretar unos textos iniciales. Aquí, por ejemplo, va a ser muy útil de cara a corregir posibles errores en la redacción de OKRs. Luego está la generación del propio contenido que queremos generar, ya sean unos OKRs, una agenda para la realización de los CFR, un argumentario sobre cómo convencer al director general de una empresa para que trabajemos con OKR. La parte de análisis sería la que hace referencia a, por ejemplo, poder proporcionarle los OKRs de varios equipos y que nos diga si están alineados o cómo mejoraría el alineamiento. Si tenemos ChatGPT, el Premium, podríamos proporcionarle un Excel para que lo haga directamente y si no, podríamos copiar y pegar los OKRs de dos equipos para que nos dijese si están bien alineados o no. Y finalmente, la parte de intención es toda la actividad que realizamos con el propio chat, donde vamos interactuando para ir refinando los resultados que nos está proporcionando. Es esa parte de interacción la que mejores resultados suele dar en el medio y largo plazo, porque nos vamos habituando a ello. Entonces, lo que vamos a ir haciendo a continuación es todo este trabajo partiendo de esa necesidad inicial, pero en base a una interacción concreta, ¿no? Entonces, nos vamos a ir ya a ChatGPT. Vale. Y ahora que ya tenemos ChatGPT, pues se trataría de empezar a ponerle a prueba y comprobar si los resultados que nos ofrece son los correctos. Vale, puedes empezar a ponerle en contexto. En este caso, como KR Champion, ayudar a una empresa de supermercados y necesito unos ejemplos tipo de cómo serían los OKR de esta empresa. Una vez que comienza a dar resultados, si quiere hacerlo, aquí tenemos efecto demo. Bueno, vamos a hacer otro intento. Mientras está pensando, aquí tengo la conversación que he mantenido preparando esto. Entonces, le he pedido diseñar los OKRs de una empresa de supermercado. Necesito que escribas un OKR para la dirección general de la empresa, una para un equipo y otra para una persona. Fijaros cómo el OKR de la dirección general de la empresa habla de mejorar la experiencia de la compra, nos propone 4 resultados clave, que son todos cuantitativos y en algunos casos, bueno, como por ejemplo este cuarto, dice que algo que parece una tarea, ¿no? Implementar un sistema de entrega a domicilio. Lo que ocurre es que cuantifica el resultado de esa tarea, ¿no? La entrega a domicilio debe ser en menos de 2 horas en el 75% de las ubicaciones.
Lo que he hecho a continuación, bueno, aparte de verificar que todos los OKRs están bien redactados, curiosamente en todos pone 4 resultados clave, eso no se lo he pedido, pero a continuación le he dicho cosas que quiero que mejore, ¿vale? Soy un poco maniático, a mí me gusta que los resultados clave estén enunciados en pasado para que no se confundan con los objetivos. Si os fijáis, ahora el resultado clave de la dirección general de la empresa dice se incrementó, se incrementaron y se lanzó la aplicación móvil o se implementó un sistema de entrega a domicilio. Esta es la primera corrección que he hecho porque a mí me gusta diferenciar la redacción de los objetivos, mejorar la experiencia de compra, claramente lleva un verbo y está enfocado en la mejora porque lleva el propio verbo, pero hacia el futuro, ¿no? Es algo que queremos mejorar. Sin embargo, los resultados clave, para que no se confundan con el objetivo, cuando la gente los lea, que esto es algo muy habitual, que la gente confunde resultados clave con los objetivos hasta el punto que llama objetivos a los resultados clave. Bueno, pues enunciarlo en pasado hace más hincapié en la necesidad de que es un resultado, no es algo a conseguir. A continuación, otra de las mejoras que le he pedido ha sido que algunos resultados clave parecen tareas, ¿vale? En concreto, por ejemplo, el 4 de la persona. Se organizaron capacitaciones trimestrales para el personal. Aunque se ha cuantificado diciendo que la asistencia debe ser al 100%, a mí me parece que eso se puede poner un enfoque más hacia el resultado. De manera que le digo, los resultados clave parecen tareas, me gustaría que sean solo resultados, pero que asocie cada objetivo 3 tareas. De manera que si os fijáis, lo que hace es que en este caso la persona el gerente de la tienda, todos los resultados clave ya no son tareas, sino que son resultados de su trabajo y lo que ha hecho ha sido generar tareas asociadas a la consecución de esos objetivos. Ahora, si os fijáis, todos estos objetivos, cada uno va a lo suyo, no hay un alineamiento. Y aquí es donde encontramos una de las cosas más interesantes que es el alineamiento. Y el alineamiento, que es que al final todos los objetivos vayan encaminados en una misma dirección, se le puede pedir al propio ChatGPT. Le digo, me gustaría que los 3 OKRs estuvieran alineados, el del equipo con el de la empresa y el de la persona con el equipo. Y aquí es donde ya establece un objetivo de mejorar la experiencia de compra para la empresa. En este caso, para el equipo, aumentar la visibilidad y el engagement online. Y para la persona, mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en la tienda. Entonces, el alineamiento se consigue bastante bien, o sea, da muy buenos resultados de cara a establecer el alineamiento. Este es un error o un problema bastante común que suele haber porque la gente no sabe cómo alinearse hacia los objetivos de la empresa, sabe cómo crear sus propios objetivos, pero muchas veces se bloquean en la parte de alineamiento. Bueno, esto lo he hecho luego, lo vamos a dejar para después y vamos a ver si siguiendo con esta misma conversación podemos hacer, ahora sí que nos hace caso. Vale, entonces, lo primero que hemos hecho ha sido utilizar ChatGPT para lo que sería diseño y alineamiento.
En cualquier empresa, a continuación, o sea, cuando nos pongamos manos a la obra, lo que nos vamos a encontrar va a ser la problemática de las reticencias o resistencias. Vamos a preguntar, por ejemplo, esto a Claude a través de BOE. Vamos a ver. Este es un agregador donde podéis tener un montón de diferentes chatbots y en concreto Claude, que es otro que da bastantes buenos resultados, que escribe bastante bien. Podríamos decir... Vale. Entonces, fijaros, bueno, aparte de que va como una bala, para el tema de reticencias, por ejemplo, falta de compresión de los OKRs, esto se soluciona con la formación. Este es muy interesante, resistencia al cambio. De esto vamos a utilizarlo ahora para seguir interactuando con ello. Las metas demasiado ambiciosas también es bastante habitual. Aquí la gente puede desmoralizarse si se ponen objetivos demasiado ambiciosos, poca claridad en las métricas, exceso de objetivos. Esto se solucionaría con la norma de ponernos solo 3 OKRs. Falta de compromiso con la alta dirección es también bastante habitual, lo cual parece contradictorio, pero es cierto que muchas veces las empresas comienzan a trabajar en modo KR bottom-up, una cultura diferente, sobre todo cuando hablamos de, fijaros, esto es siempre lo que yo digo, ¿no? Los modelos demasiado jerárquicos en lugar de los horizontales. Claramente OKR encajaría mucho mejor en un modelo más abierto, colaborativo, horizontal y prescindir de la responsabilidad individual. Este es muy interesante, inicialmente no se me habría ocurrido y es cierto que hay mucha gente que, como dice aquí, intenta ocultarse detrás del equipo, básicamente que se escaquea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decirle, por ejemplo, que nos ayude con la parte de resistencia al cambio. ¿Qué iniciativas puedo desarrollar para evitar que se produzca o enfrentar la situación? Vale, mientras tanto voy a ver si saliendo de ChatGPT. Bueno, ahora ha vuelto a la vida. A ver si hay suerte después. Vale, iniciativas para reducir la resistencia al cambio e introducir los OKRs. Comunicación clara y constante. Esto siempre insistimos en la necesidad de empezar a hablar de los OKRs muy rápido. Fijaros la importancia de que los OKRs sean públicos para toda la organización, porque genera transparencia y eso ayuda a mejorar toda la comunicación. Capacitación y entrenamiento, que es muy habitual, por eso pues nosotros estamos constantemente organizando cursos de OKR. Esto de enfocarte primero en los creyentes, ¿no? O partidarios, como se suele decir, también es bastante común. Empezar por aquel equipo que es más receptivo a la adopción de nuevas herramientas y metodologías. Dar tiempo para adaptarse. También siempre recomendamos que OKR no va a funcionar perfectamente desde el principio a la primera, sino que hay que ser consciente de que esto lleva un tiempo y que es un proceso largo. Fijaros la parte de feedback, ¿no? Por eso pues en OKR tenemos esos momentos para las conversaciones, el feedback y el reconocimiento. El alineamiento con la misión es fundamental, con ese propósito del que hemos hablado. Dar autonomía, por eso en los OKRs pues se trabaja el tema de la responsabilidad de la exigencia como superpoderes.
hacer reconocimiento público, lo hemos dicho, conversaciones, feedback y reconocimiento, que son los CFR, mostrar los resultados, que pues dando esa visibilidad a los OKRs conseguidos, el apoyo a la dirección. O sea que Claude funciona, como veis, bastante bien. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, volviendo a ChatGPT, es tres de las reticencias muy habituales que suele haber cuando trabajamos con OKR, o bueno, más que reticencias, son los temas que más debate o dudas generan. Entonces, el primero es el de los OKRs personales. Entonces, le voy a preguntar por qué hay pues empresas que no quieren trabajar con OKRs personales y cuáles serían los beneficios que tendría hacerlo, ¿no? Vale. No me hagas esto. Ahora. Uf, qué alivio. Vale. Efectivamente, siempre cuando nos dicen no queremos trabajar con OKRs personales, lo primero es la complejidad. O sea, piensan que hay demasiados objetivos a evaluar, ¿no? Lo cual, bueno, no es que haya una necesidad de tener todos los OKR revisados en todo momento, pero bueno, que esa complejidad está ahí correspondientemente. Ahora veremos que para esa parte del alineamiento pues es bastante interesante poder disponer de ello. Luego, si los OKRs personales no están alineados, ¿no? Pues podríamos estar de alguna manera facilitando que la gente se desvíe del camino que queremos que vaya recorriendo. Aquí, desde luego, se necesita supervisión. Los OKRs personales, bueno, pues es muy habitual conocer el ejemplo de Google, donde las personas podían tener un OKR personal al que dedicar el 20% de su tiempo, pero claro, siempre que se aprobase en el marco de la estrategia del equipo y de la empresa. Añadido al punto 1 de complejidad, la carga administrativa por tener que revisar todos esos OKRs personales, aunque bueno, para eso también los OKRs personales tienen un sentido desde el punto de vista de la mentorización por parte del líder del equipo y esto le ayuda mucho y le facilita mucho el trabajo sobre todo de los one-to-one, ¿no? En esa parte de desarrollo personal. Y podría ocurrir, esto no lo veo tanto, que suponga una presión o estrés para los empleados el tener que trabajar con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y que sobre todo dar espacio a la gente para que no sientan esa presión y que vean que esto es algo beneficioso para ellos. Entonces, ¿cómo convencemos a la dirección para que quiera trabajar con OKRs personales, conscientes del valor que tiene llegar a este nivel de los OKRs personales? Pues enfatizando la alineación, simplificando y dando flexibilidad. Esto es muy importante, no obsesionarnos con que los OKRs tienen que salir siempre perfectos, con que siempre hay que cumplir con todos los procesos. Es mejor hecho que perfecto, ¿no? O sea, el entrar en la dinámica, adoptar el hábito, no implica que ese hábito tenga que cumplirse siempre a la perfección. Muy importante que la gente vea que los OKRs se alinean con su desarrollo personal y profesional, es decir, dar espacio a la gente para que en sus OKRs también haya algún OKR de formación o algún OKR de aspiraciones que tenga dentro de crecimiento de la organización. El que se vea como una mejora del rendimiento,
sobre todo a través de la consecución de los resultados clave, y el énfasis en la cultura del feedback. Es decir, los OKRs personales tienen sentido en el marco de trabajar con CFR, que es donde se trabaja todos estos aspectos, ¿vale? O sea que, como veis, acierta mucho, y cuando no sepamos cómo convencer a la dirección de que es muy importante trabajar con los OKRs personales, pues aquí ya tenemos las soluciones, ¿no? Más allá de lo que nosotros hayamos pensado, lo que nos gustaría hacer. ¿Vale? Bueno, otro de los problemas que suele haber problemas, otra de las dudas o de los debates que se generan es el tema del cumplimiento de los OKRs al 100%. Esto no sé si lo sabéis, pero los OKRs no deberían alcanzarse al 100% porque se dice que entonces no hemos planteado unos objetivos suficientemente ambiciosos. Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT si opina lo mismo. Aquí también vamos a ver lo típico de que se contradice o que siempre te quiere dar la razón, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Directamente se lo pregunto. A ver qué piensa. Bueno, no lo dice así muy tajantemente, pero bueno, dice, en algunas organizaciones se sugiere que lograr un 100% de tus objetivos no siempre es el objetivo principal. Esto está redactado un poco extraño, pero bueno, si todos los OKRs se cumplen al 100% regularmente, podría indicar que los objetivos son demasiado fáciles y no están empujando al equipo, a la organización, hacia su máximo potencial. Esto está muy bien, ¿vale? O sea que sí, que comparte la visión de que los OKRs no deben alcanzarse al 100%. Luego también es muy interesante ver OKR, especialmente los resultados clave, como una medida del progreso, no de cumplimiento. Es decir, si se cumplen al 100%, pues ya hemos llegado. Al final sería como una meta. Sin embargo, no llegar al 100% nos está dando una representación de que siempre hay algo que podemos seguir mejorando. Luego nos habla de flexibilidad. Esto de sweet spot nunca lo había visto. Pero vamos, al final es lo mismo que el primer punto. Siempre se habla de 70, 75%, 80% de consecución del objetivo, ¿vale? Entonces, ahora, o sea, viendo que coincide, le vamos a decir que la gente, o sea, ¿qué problemas podría tener la gente? Poner la gente a este respecto, ¿vale? Vamos a ver si entiende que se refiere a la consecución. Lo entiende bastante bien, efectivamente. Y la primera reticencia que nos suelen poner es si las metas no son alcanzables, donde se van a desmotivar. Fijaros, esto está bastante estudiado. Bueno, de la parte esta de resistencia al cambio, la gente tiene la costumbre de tener que conseguir sus objetivos al 100% y si no parece que se va a desmotivar. Y está estudiado como objetivos que siempre se cumplen, precisamente más allá de motivar, lo que hacen es desmotivar, es decir, la gente se acaba aburriendo. Por eso los juegos deben ser suficientemente difíciles como para que a la gente le cueste, porque si un juego es demasiado fácil, la gente se acaba aburriendo, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante todas las opciones que nos ha dado, pero esta primera, el tema de las desmotivaciones es importante, ¿no? Entonces, le vamos a pedir una solución. ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Y vamos a ver qué sugerencias. ¿Vale? Bueno, esta es un poco genérica, explicar la razón, ¿no? Pero bueno, para que esto no ocurra, bueno, pues a través de la cultura de feedback y aprendizaje, bueno,
sería un poco trabajarlo en los CFR. Bueno, en general, pues son una serie de cosas que nos permitirían que, conscientes de que la gente puede verlo como una reticencia, pues evitar que esto ocurra. Vale, bueno, otro de los temas que suelen generar debate es la vinculación con los objetivos económicos. Y alguna de las veces que se lo he preguntado, pues la respuesta no me ha gustado porque dice que sí que deben estar vinculados y en OKR sabéis que no deben vincularse con los objetivos de tipo OKR con los de retribución o incentivos económicos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué opina. A ver si ha cambiado de opinión. Bueno, da una respuesta un poco diplomática. Requiere un enfoque equilibrado y estratégico. Y dice por qué beneficios tendría, cómo se podría vincular, y no sé si ahora va a decir cuáles son los problemas que podrían suceder. Entonces, como parece que sí que es partidario, o al menos de manera un poco genérica, le voy a decir que eso no es así y por qué entonces la metodología recomienda que no se vinculen. Aquí yo creo que esta respuesta que nos ha dado es por el buenismo que suele tener ChatGPT a la hora de darnos una respuesta lo más satisfactoria de manera genérica, ¿no? O sea, muchas veces, con tal de decirte que no, pues te acaba justificando el que sí, pero como veis, lo justifica muy bien y algunos de estos aspectos pues nos podrían servir, ¿no? Vale, entonces, la metodología recomienda que no se vinculen y por qué crees que es, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿no? Fomentar la ambición sin el miedo al fracaso. Si la gente puede ver que hay una penalización económica por fracasar, pues harían que fuesen menos ambiciosos, promover la mejora continua, evitar una competencia negativa que puede llevar a que haya problemas, generar complejidad de administración y cómo motivar sin vinculación directa a incentivos económicos, reconociendo y celebrando el progreso, fomentando el desarrollo personal y profesional y cultivando una cultura de apreciación, ¿vale? Entonces, yo creo que estos mensajes son bastante útiles y valiosos, así que nos quedamos con ellos. Y bueno, para ir avanzando, tendríamos ya que empezar a pedirle que nos haga trabajo por ejemplo, relativo con los CFR. Siempre viene bien darle un poco de reconocimiento de que lo está haciendo bien. Vamos a ver si sabe qué son los CFR. Para conversaciones, feedback y reconocimiento. Muy bien. ¿Sabe lo que es?
le voy a pedir que prepare una reunión mensual de CFR con mi equipo, ¿vale? Y aquí prepara la agenda, acertado en la duración. Nosotros recomendamos que sea la mensual de 1 hora y nos va a dar los tiempos para cada una de las aspectos, incluso con detalles concretos, ¿vale? Muy bien. Incluso cómo prepararlo, bueno, veis que es bastante detallado, así que esto coincide bastante y creo que nos facilita bastante el trabajo. Ahora la agenda para la reunión trimestral de CFR de revisión y retrospectiva. Bueno, esta nomenclatura revisión y retrospectiva es más de Scrum, pero bueno, en los CFR trimestrales ya habría que hacer evaluación de los OKR, ¿vale? Entonces, aquí ya dice que hay que dedicar tiempo suficiente, ¿vale? Añade, o sea, aumenta el tiempo, como veis, ya no le vale 1 hora. También aquí coincide, nosotros pues recomendamos unas 2 horas también. Y lo va a repartir pues para que haya revisión, que haya feedback, aprendizajes, que haya reconocimiento, ¿veis? O sea que lo planifica bastante bien. Y vale, bueno, podríamos preguntarle otras cosas, pero yo creo que ya ha habido bastantes. Entonces, antes de terminar, bueno, aquí tenéis un poco las cosas que yo he ido viendo que podríamos hacer en esta parte de copiloto y cuál es el aprendizaje o el mensaje que quería transmitir principalmente. Bueno, no sé si conocéis un poco la historia de Kasparov con Deep Blue, el campeón del mundo de ajedrez, pues se enfrentó en varias ocasiones a un software de inteligencia artificial desarrollado por IBM hasta que la máquina acabó ganando al campeón del mundo de ajedrez. Esto ha ocurrido posteriormente con el juego de Go, que se supone que era el juego de mesa más difícil del mundo, y AlphaGo, que es un software desarrollado por Google, pues ganó también a ese campeón, ¿no? Bueno, estas personas, en lugar de abandonar su actividad como jugadores de ajedrez, lo que se dieron cuenta es de que la combinación humano-máquina pues es donde está la clave del futuro, ¿no? Y cómo en esa combinación es donde podemos obtener los mejores resultados. De forma que el planteamiento en este caso sería que nosotros, conscientes de que disponemos de una herramienta que puede amplificar nuestras capacidades, pues la utilizamos ¿para qué? No solo para que nos acompañe en ese proceso de trabajo, sino también en el proceso de aprendizaje. Y fijaros cómo después de que Deep Blue ganase al campeón del mundo de ajedrez, en lugar de que el ajedrez desapareció porque ya nadie quería competir al ajedrez porque no quería que la máquina le ganase, el ajedrez no ha parado de crecer. De hecho, cada vez está más de moda y toda la gente que juega al ajedrez, pues aprende a jugar, o muchísima gente aprende a jugar con máquinas o compiten con máquinas para mejorar. Bueno, pues ese mismo ejemplo es lo que podríamos llevarnos de trabajar con OKR, con GPT, de copiloto a entrenador para todo lo que tiene que ver con automatizar OKR. En primer lugar, ya hemos visto si como OKR Champion necesitamos ayudar a un equipo a diseñar sus OKR, se lo podemos pedir a GPT. En la parte de redacción de los OKR, de revisión de la redacción, creo que es muy útil porque solemos cometer muchos errores. Yo me encuentro muchos OKRs donde los resultados clave son tareas, donde no se ha establecido una métrica correctamente, donde el titular del objetivo no es suficientemente descriptivo. Toda la parte de alineamientos, ya os he comentado, proporcionarle a ChatGPT los
OKRs para que revise el alineamiento entre varios equipos, lo cual facilita toda esa carga administrativa que se ha ido comentando a lo largo de la interacción. Por ejemplo, pedirles cuáles serían las tareas más efectivas para alcanzar un objetivo, redactar una agenda del CFR, como hemos podido ver, preparar respuestas a las reticencias de los participantes en todo este proceso y, por ejemplo, preparar una sesión one-to-one sobre los OKRs de una persona. Estas son algunas de las cosas que directamente hemos comprobado que funcionan muy bien, que GPT entiende, ha interiorizado la filosofía de OKR y correspondientemente le podemos pedir directamente que lo haga y que ya a partir de ahí, con una pequeña revisión, pues quedarnos con ese resultado porque es bastante satisfactorio. Y bueno, pues os animo a que sigáis conectados con nosotros, a que sigáis participando en nuestros eventos, os iremos informando de ellos. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante todo lo que hemos ido compartiendo y os iremos informando de próximos eventos. Hasta pronto.